El agua, en la Tierra, por ejemplo, un 75% es agua, y en el organismo ocurre lo mismo, el 75% de nuestro organismo es agua. Y el agua es fundamental para la vida, tan fundamental que todas las reacciones químicas del organismo se desarrollan dentro de este agua. Nosotros cuando ingerimos agua, aproximadamente a los 3 minutos, pasa directamente a sangre. Y luego todo el agua de nuestro organismo, aproximadamente en un mes, se renueva todo el agua. ¿Qué es lo que ocurre cuando el agua no es de calidad o cuando es insuficiente? Entonces se provoca, digamos, alteraciones en el organismo. Lo que se está provocando es un caldo de cultivo, pues, para crear cualquier tipo de patología, porque es fundamental la hidratación de la célula. ¿Y por qué es fundamental? Es fundamental porque en este agua es donde le van a llegar los nutrientes a la célula, es donde le va a llegar el oxígeno a la célula, y a través de este agua se van a mover los tóxicos para poder ser eliminados. Entonces, fundamental la calidad del agua, y el gran problema es cómo viene el agua. Por un lado, que hablaremos de los bactericidas del agua, hablaremos también del agua embotellada, pero lo más importante es cómo viene preparada este agua. Normalmente el agua se tiene que introducir dentro de la célula, pero cuando el agua es agua del grifo o agua embotellada, normalmente viene en glúster o en racimos, por decir de alguna forma, de unas 20-25 moléculas. ¿Y qué es lo que ocurre cuando vienen racimos tan grandes? Que no puede penetrar la membrana celular, es decir, ponemos la célula en remojo, no hidratamos la célula, no podemos nutrir bien a la célula, no podemos oxigenar bien a la célula y no podemos mover bien esos tóxicos. Entonces, el agua, para que sea idónea, tiene que estar en glúster o en racimos entre 5 y 7 moléculas, que eso es lo que conseguimos con nuestro agua Kenco. Nuestra agua alcalina hidrogenada Kenco conseguimos que venga en glúster entre 5 y 7 moléculas y consigamos hidratar la célula, porque si no, como es lógico, la célula se deshidrata, empieza a faltar oxígeno, empieza a faltar nutrientes y nos encontramos que empieza a enfermar y en muchos casos esta célula fallece. Entonces, muchas personas nos preguntan si el agua del grifo, por ejemplo, en este caso el agua del grifo de Madrid, que dicen que es tan sana, o del agua embotellada, del agua mineral. Tenemos que tener en cuenta que el agua del grifo, por ley, por legislación, tiene que llevar una cantidad de bactericidas muy importante. ¿Qué es lo que ocurre con estos bactericidas? Lo que está haciendo es acidificar el terreno. Y luego, por otro lado, lo que están provocando, evidentemente, es que vengan en clústeres más amplios y no vamos a hidratar la célula. Lo que estamos haciendo es poner en remojo la célula. Y esto mismo ocurre también con el agua embotellada. No nos paramos a pensar muchas veces que esa agua embotellada puede llevar en la botella 1 año, 6 meses o incluso 2 años en esa botella. ¿Qué es lo que ocurre? Que no es un agua viva, que no es un agua que esté corriendo. Entonces ocurre lo mismo. Es un agua también que acidifica y es un agua también que viene en glúster o en racimos de 20, 25, incluso en algunos casos hasta de 30 moléculas. No conseguimos hidratar la célula, es decir, estamos con el mismo problema que tenemos el agua del grifo. Está muy mitificado que si el agua mineral, evidentemente, es de manantial. Entonces, si bebemos agua directamente del manantial, esa agua sí viene en glúster de 5 o 7 moléculas. Sin embargo, una vez que se embotella y pasan unos días embotelladas, y como digo a veces, meses o años, ese agua ya va en altas moléculas, ya es un agua que acidifica, ya no es un agua sana para el organismo. Entonces, como comentamos en un principio, estamos renovando continuamente el agua de nuestro organismo. Si el agua no es de calidad y si el agua es insuficiente, estamos creando un caldo de cultivo para todo tipo de patologías, en este caso es todo tipo de patologías. Estamos acidificando el terreno, como comentamos. Estamos, por otro lado, no moviendo tóxicos, por lo que estamos creando una falta de oxígeno a nivel celular, que también es fundamental. Y estamos evitando que esos tóxicos puedan salir al exterior. Por eso la importancia del agua alcalina hidrogenada Kenco. Estamos consiguiendo, por un lado, estos glúster de 5, 7 moléculas, estamos oxigenando a la célula, estamos nutriendo a la célula, le estamos eliminando gran parte de estos tóxicos y es muy importante, estamos alcalinizando el terreno, esto es fundamental. Es decir, alcalinizamos el terreno, oxigenamos a la célula, la hidratamos y la nutrimos.